Buenas tardes a todos los asistentes que ya os vais conectando. Vamos a dejar todavía un par de minutos, ¿vale? Para aquellos que todavía estáis entrando, empezar con la presentación y así pues se pueda conectar todo el mundo que está interesado antes de comenzar. Esta sesión, como ya sabéis, está especialmente dedicada a familias y a tutores legales de aquellos que son los que más importan, ¿no? Que son los alumnos y alumnas y bueno, como familias y tutores, esa figura, ¿no? Que cuidáis y protegéis a estos niños y niñas y adolescentes, ¿no? La sesión va a funcionar a modo de mesa redonda en la que los ponentes, que ahora os presentaré a continuación, son ponentes de AEPAE, realizarán una pequeña presentación y sobre todo responderán a las preguntas que nos han ido llegando durante las inscripciones, que quiero aclarar que han sido adaptadas, porque muchas de ellas eran casos como muy concretos y para poder abarcar una mayor generalidad, pues se han adaptado ligeramente estas preguntas, ¿no? Pero igualmente se van a responder. Está planificada para que dure más o menos 1 hora y media. Son ahora mismo las 7 menos 25. Pues sí, vamos a intentar acabar sobre las 8 menos cuarto, aproximadamente 8 como muy, muy tarde. Y nada, está planificada para, pues eso, para poder dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Y que muchas veces Y la como... cámara lo tienes que poner tú. ¿Perdón? Vale, perdón, que es que se me ha colado un poco de audio. Estaba diciendo que pensamos que el contenido de esta charla es bastante relevante, sobre todo porque muchas veces como familiares no sabemos muy bien, ¿no? cómo enfrentarnos a esto del acoso escolar. Y nada, espero que vuestras dudas queden resueltas. Así que nada, sin más, empezamos ya, esperamos un poquito más. ¿Qué me decís? Un segundito, voy a esperar un minuto más y empiezo con las diapositivas de la presentación. Vale, a ver. Vale, ya está Paola también conectada. Paola, Verónica, Enrique y Juan, que son los ponentes. Vale. Y Jorge, perdón. Vale. Vale, pues voy a empezar ya con la sesión. Ya hemos dejado ahí unos minutitos de cortesía. Y nada, pues como sabéis, la marca de material escolar Giotto y AEPAE se han unido para crear un plan de sensibilización y prevención contra el bullying y el acoso escolar, dirigido a todos los alumnos de primaria y educación secundaria obligatoria de las escuelas de España. A este plan lo hemos llamado Todos pintamos contra el bullying, a modo de juego de palabras, uniendo el conocimiento de Giotto en cuanto a útiles de pintura para escolares y el objetivo de AEPAE, ¿no? Que es acabar con el acoso escolar en España. Por cierto, bullying, aunque imagino que ya lo sabréis, es la palabra en inglés que define el concepto de acoso escolar. Es decir, es lo mismo. O sea, cuando me refiera a bullying, me estoy refiriendo igualmente al acoso escolar. Este plan ofrece las herramientas necesarias para detectar, prevenir y actuar ante cualquier caso de acoso escolar a través de estas sesiones formativas online que son totalmente gratuitas y que son impartidas por especialistas en la prevención del acoso escolar. Estas sesiones están pensadas para ser proyectadas en directo en el aula también. Y tanto el profesorado como los alumnos podrán plantear cualquier inquietud y duda al equipo de AEPAE, que está formado por psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en autodefensa y expresión corporal y teatral. Cualquier docente puede registrarse en las sesiones en el día y hora que se ajusta a sus posibilidades a través de la web del proyecto. Por ejemplo, las sesiones que se harían en septiembre tras la vuelta al cole ya están abiertas, inscripciones en la web y recordad que, como he dicho antes, son completamente gratuitas. ¿Vale? Eh, Quiero empezar, para que esta campaña llegue a toda España. Giotto ha lanzado también la canción solidaria Aquí pintamos todos, interpretada por Paul Calvo, que cabe destacar que fue ganador de La Voz Kids en 2022, y Natalia Barone, finalista del Idol Kids en 2022 también. Además, Giotto destina todos los fondos recaudados a través de YouTube con esta canción a favor de EPAE, así que os animo a que la reproduzcáis y que le deis ahí en bucle. Y para seguir fomentando el plan de sensibilización y prevención contra el bullying durante este curso escolar 2024-2025. Vale. Quiero presentaros la canción. Espero que ahora. Vamos, me gustaría que escucharais la canción, que escuchéis la letra y sobre todo
el mensaje tan potente que tiene y sobre todo a nivel las imágenes en el videoclip, pues por ejemplo las máscaras, los ojos vendados, todo ese simbolismo, creo que la canción está bastante conseguida, el videoclip también. Y bueno, ahora os cuento un poquito más, pero me gustaría que que escucháramos la canción. Ahí va. Ponte en los zapatos de ese chico del que todo el mundo ríe, porque le cuesta leer. Ponte en el lugar de esa chica con la que siempre se meten por el color de su piel. La están acosando, Siempre, lo están molestando, ahora, un día tras otro, y dime, ¿qué vas a hacer? quítate la venda, no te deja ver cómo pesa el bullying y eso no lo ves. Quítate la venda y ahora puedes ver que aquí pintamos todos Y tú eliges tu papel. Y los profesores, los adultos, quizás hay quien no se entera cómo lo van a hacer. Lo que necesitan es que alguien les indique y que se muevan, que pinten su papel. La están acosando, siempre. lo están molestando, Ahora, un día tras otro, y dime, ¿qué vas a hacer? quítate la venda, no te deja ver cómo pesa el bullying y eso no lo ves. Quítate la venda y ahora puedes ver que aquí pintamos todos, que aquí pintamos todos. Quítate la venda, no te deja ver cómo duele el bullying y eso no lo ves. Quítate la venda y podrás saber que aquí pintamos todos. Y tú eliges tu Porque es papel. grueso, porque es flaco, Porque es baja, porque es alta, porque es friki, porque es raro, porque cose o hace danza, porque es pobre, porque es rico, porque es lista, porque es buena, porque nunca se defiende, porque llora fácilmente, porque llora fácilmente. Quítate la venda, no te deja ver cómo pesa el bullying y eso no lo ves. Quítate la venda y ahora puedes ver que aquí pintamos todos, que aquí pintamos todos. Quítate la venda, tienes que entender que tú ya no estás solo y ahora puedes ver. Quítate la venda y podrás saber que aquí pintamos todos y tú eliges tu papel. Bueno, pues espero que la canción haya sido de vuestro interés, que como ya he dicho antes, la reproduzcáis ahí, que la compartáis también, que la difundáis, porque creemos que el mensaje conecta muy bien con los niños, niñas y adolescentes, queda muy claro y creemos que es una forma muy potente, muy clara de transmitir este mensaje. Os voy a contar ahora un poquito cómo vais a poder participar o cómo va a transcurrir esta sesión y cómo vais a poder interactuar. Las compañeras de Yoto, desde aquí mando un saludo a Cristina y a Mercé, que están ahí a los mandos y que me están acompañando en esta aventura de la presentación y en los mandos técnicos.
y de Zoom, sin las que esta ponencia desde luego no sería posible. Desde aquí mi agradecimiento. Irán seleccionando las preguntas que vayáis dejando, ¿vale? Ellas me las van a ir trasladando y aparte de las que ya se han realizado durante las inscripciones, luego al final habrá más preguntas que como digo, se podrá, lo diré, o sea, se podrán ir realizando. Aparte, durante cada diapositiva también se van a ir dando respuesta ya a algunas preguntas que ya se han hecho, ¿vale? Yo las voy a ir leyendo a los ponentes, ¿vale? Que ahora os los voy a presentar y ellos podrán solventarlas aportando datos interesantes basados en su conocimiento y experiencia. A los ponentes os recuerdo que podéis intervenir en cualquier pregunta sin importar a quién vaya dirigida en un primer momento. O sea, a lo mejor yo hago una pregunta que va directamente dirigida a Enrique, pero si alguna de vosotras quiere añadir algo, por supuesto, totalmente libre para hacerlo. Respecto a los ponentes de AEPAE que van a participar, aquí hago una presentación mínima y luego cuando vayan interviniendo amplío un poquito más sobre quiénes son para que los vayáis conociendo. Vamos a empezar. Primero tenemos a Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar y director del área de autodefensa. Amigo, maestro, compañero. Por otro lado tenemos a Fuencisla García, que es psicóloga especializada en familias. Verónica Millán, psicóloga especializada en el área de psicoasertividad. Paola Vela, pedagoga y psicóloga. Y finalmente Jorge Rendón, especialista en ciberacoso escolar. Y bueno, yo soy Jorge Quesada, soy maestro de primaria y soy dentro de AEPAE, pertenezco al área de teatro corporal y soy en esta ocasión moderador de esta sesión. Tras realizar este preámbulo sobre la campaña con Yoto, que es una de las colaboraciones más fructíferas en las que ha participado AEPAE, quería pasar ya sin más dilación a lo que son pues un poco las cuestiones, ¿no? que nos ocupan hoy. Vale. Pues nada, simplemente quería darle pues, paso a Enrique para que nos cuente un poquito quién es AEPAE, quiénes somos, cómo trabajamos y demás. Y nada, recuerdo que es el presidente de AEPAE, él ahora os cuenta un poco qué significan estas siglas. También es el coordinador de la implantación del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar en colegios e institutos de toda España. Como profesional es periodista y escritor, autor del libro El acoso escolar mata y maestro internacional de defensa personal, cinturón rojo, noveno dan de Yaguara Jitsu, así como coach infanto-juvenil. En AEPAE es nuestro mejor representante también a nivel internacional y en este momento forma parte de la delegación de Málaga. Buenas tardes, Enrique. Jorge, buenas tardes, muchas gracias. Pues empezamos entonces. AEPAE es la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública y con 20 años de experiencia, fundadora del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar. Cuando digo 20 años, quiere decir pues, que hemos pasado por un proceso a veces un poco duro contra el sistema educativo, contra cómo se contempla hoy día el acoso escolar en España. O sea, que el proceso ha sido bastante duro en cuanto a luchar pues, con pico y pala para visibilizar que es un problema que es muy importante. Hoy día AEPAE es referencia nacional en prevención e intervención ante el acoso escolar y también está colaborando en este momento en proyectos a nivel internacional y europeo. Hoy día AEPAE tiene 17 delegaciones y estamos en continuo crecimiento, que están formadas por profesionales especialistas en la infancia y la adolescencia, con perfiles transversales, porque entendemos que el acoso escolar es un problema transversal, o sea, no solamente educativo. En cuanto a nuestra labor, en los últimos 20 años, pues hemos atendido a casi 5.000 víctimas severas y hemos impartido formación a más de 35.000 estudiantes en 134 centros educativos. Eso sin ningún apoyo público, sino con la ayuda de empresas como Yoto, que nos aportan recursos y que creen realmente en AEPAE y en que es una labor que es necesaria y que hay que abordar con la profundidad que se merece. Bien, pasamos ahora a la definición, que es muy importante el definirlo en forma precisa, porque si no sabemos diferenciar el que es acoso en que no es acoso, pues es difícil intervenir, ¿no? Hay ciertas definiciones que son como muy académicas, pero no llegan al centro del asunto. En forma que en AEPAE tenemos una que es muy sencilla, que se aplica incluso a niños con 5 o 6 años, con lo cual es muy fácil de entenderla.
Es cualquier forma de maltrato, pero entendiendo maltrato como cualquier conducta que haga daño, bien que nos insulten, que nos empujen, que nos peguen, que nos excluyan de forma verbal, de forma física, de forma psicológica o incluso virtual. Que este maltrato ocurra dentro de cualquier espacio del centro escolar. O sea, no solamente en el aula, sino en pasillos, en el comedor, en el gimnasio, en el patio, incluso en el perímetro cercano del colegio, incluso en la ruta del autobús, porque es una parte más del propio centro escolar. Que el maltrato ocurra al menos 3 veces, porque tenemos una trampa, que a veces dice no es acoso porque ha ocurrido una vez hoy, una vez hace un mes, pero si el maltrato ocurre 3 o más veces, ya es acoso escolar por definición, porque empieza a ser algo sistemático contra el mismo niño o niña, y eso provoca la anticipación, que es la sensación de ese niño o niña que lo sufre de un continuo estado de alerta y de ansiedad, ¿vale? De forma que si ocurre 3 veces o más, ya es acoso escolar por definición. Que ese acoso ocurra en cualquier espacio del centro y que ocurra entre iguales, o sea, que ocurra entre compañeros del colegio, sea del aula que sea, incluso de la edad que sea. En cuanto el maltrato ocurre en el entorno virtual, bien sea grupos de WhatsApp, bien sea Instagram, etcétera, ahí es el ciberacoso escolar. Pero es importante decir que sea ciberacoso escolar, porque cualquier ciberacoso no es escolar. Y lo que diferencia es que el niño que sufre el maltrato virtual sí o sí va a encontrarse al día siguiente en el colegio con los niños que lo hacen, ¿vale? Y de ahí esa sensación de ansiedad y estado de alerta. Entonces, resumo todo para que quede muy claro: cualquier forma de maltrato que ocurra entre iguales en cualquier espacio del colegio, sea el que sea reiterado, o sea, que ocurra al menos 3 veces, y si ocurre en cualquier entorno virtual, es ciberacoso escolar. Hay algo muy importante, Jorge, que es que hay que entender que el centro tiene la guardia y custodia de los menores desde que entran hasta que salen, y tiene la obligación, ¿vale? La obligación de garantizar a los menores su bienestar físico e incluso emocional, ¿vale? Porque tiene una labor de invigilando, o sea, tiene la obligación de estar vigilante de que eso no ocurra en el colegio, ¿vale? Digo porque a veces parece que el colegio es un lugar en el que el niño juega, está varias horas y ya está. No, el centro tiene la obligación de garantizar esa seguridad, y si no lo hace, está haciendo dejación de funciones. Pues muchas gracias, Enrique. Creo que queda bastante clara la definición y creo que nos da claves para diferenciar qué es el acoso y qué no lo es para poder intervenir. Quería trasladarte una primera pregunta que, bueno, te lanzo a ti, Enrique, pero como he dicho antes, cualquiera de vosotras podéis añadir lo que queráis. ¿Qué hacer ante un caso de lo que sería un acoso sutil o un acoso psicológico que no llega a ser considerado acoso escolar, quizá por falta de poder recabar pruebas o porque no es algo totalmente evidente, pero sí que es claro que un niño, niña o adolescente sí que está siendo acosado de una manera un poco sutil, ¿no? Que no llega a ser, ya digo, un Sí. acoso como muy evidente? ¿Qué podemos hacer en ese tipo de casos? Bueno, si es maltrato reiterado, ya es acoso escolar, de forma que lo que se aconseja a las familias es que lo documenten, o sea, que su hijo le cuente qué ocurre, cuándo lo ocurre, quiénes lo hacen, en qué entornos, si se lo comunicó o no al profesor, y que lo escriban de forma cronológica, porque parece que si es acoso de exclusión no es tan visible. Es cierto, no hay heridas, no hay burlas, pero es maltrato igualmente, con lo cual es importante que se documente muy bien, que se escriba, porque si ese maltrato emocional psicológico ocurre 3 veces o más, ya es acoso escolar, porque vuelvo a insistir, el niño o niña que lo sufre ya entra en un proceso de ansiedad, de continuo estado de alerta, e incluso puede entrar en un proceso de indefensión aprendida, o ya en casos más severos de autolesiones, estrés postraumático o incluso intentos de suicidio. Vale, pues muchas gracias, Enrique. ¿Alguien quiere añadir algo más? O si no, paso a la siguiente diapositiva. Vale, genial. Bueno, pues ahora para hablar sobre cifras reales relacionadas con el acoso escolar, os presento a Fuencisla García, que estudió magisterio, pero se apasionó por la psicología, continuando sus estudios en esa área, especializándose en casos de autismo y trabajando en ese campo más de 10 años en distintos países de varios continentes y en centros psiquiátricos, universidades y asociaciones. Ahora se dedica a los recursos humanos y a la formación. Además, es madre de un niño que sufrió acoso escolar durante 3 años,
lo que le llevó a unirse a EPAE y ofrece su experiencia a familias que necesitan una orientación real y concreta para salir de este problema. Su ejemplo nos demuestra que el acoso escolar, con esfuerzo, buena disposición y herramientas adecuadas, se puede superar. En AEPAE forma parte del equipo de psicoasertividad desde la delegación de Segovia. Buenas tardes, Puen, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Un placer. Vale. La parte que nos toca hoy hablar a mí en concreto es una parte complicada, porque al final decidir o explicar cómo se desencadena el acoso escolar, pues es que ya nos gustaría poderos decir la fórmula mágica, pero es que desgraciadamente no existe. Es decir, no podemos hablar de que hay un formato ni por social, ni porque seamos diferentes físicamente, ni porque tengamos una ideología. En cualquier momento, cualquier circunstancia puede detonar el acoso escolar. Y situaciones que son habituales de buena relación, por un incidente insignificante absolutamente, puede hacer que una persona se coloque en el centro de la diana y que pase a ser el foco de todos los insultos, todas las faltas de respeto, que se le dé de lado, inclusive que se le llegue a la parte física. Tristemente, lo más fuerte de todo esto es que tampoco hay un perfil para acosador. Es decir, nos gustaría tener los perfiles muy claramente para poder anticiparnos y trabajar con esas personas para que no se llegase a dar ni situación de acoso ni de acosador. Aparte, una cosa maravillosa, y es que no solo trabajamos con las personas que han sido víctimas del acoso, sino también trabajamos con los acosadores porque entendemos que todo tiene un porqué y que las cosas no pasan porque sí. Es muy probable que muchos de los acosadores en el pasado hayan sido víctimas y que no se haya sabido dar una solución a tiempo o que no hayan sabido exteriorizarlo y su forma de canalizar es reproduciendo todo el daño que ellos han vivido en otras personas. ¿Cómo podemos de alguna manera entender esta situación? Pues lo que podemos es tener claro que en la mínima circunstancia, y esto sí que es algo que todos los padres debemos trasladar a los niños, si tú te planteas que estás viendo una situación donde hay una persona que está sufriendo acoso, pues porque se le señala, porque se le pone el mote, porque se le insulta, que se planteen que esa misma situación pueden ser ellos en cualquier momento. Con lo cual, hay que educar para empatizar, para prevenir, en que no nos suceda a nosotros eso el día de mañana, pero anticipándonos en nosotros no permitir que eso suceda, ¿vale? El foco le puede ser cualquiera, no hay nada que nos dirija, no puede ser ni por razón de ideología, color, nada, lo que decíamos. Entonces, por favor, ayudemos a empatizar, a trabajar de empatización para que si en algún momento nuestros hijos ven quién es el foco, que no se unan a fomentar ese acoso. Pues muchas gracias, Fuen. Quería trasladarte otra pregunta que en tu caso, pues doblemente, ¿no? Como psicóloga, pero también como madre de un chico que pasó por acoso escolar, sobre todo a ciertas edades, ¿no? Sobre todo en la adolescencia quizá, pero incluso también de niños. ¿Qué puede hacer, qué podemos hacer, ¿no? Si mi hijo llega un día con vergüenza por algo que le ha pasado en el colegio, ¿no? Y vemos que a lo mejor pues no nos lo cuenta, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para, para para solucionar un poco eso, ¿no? Si mi hijo llega a casa con vergüenza de algo que le ha pasado en el colegio, ¿cómo podemos actuar, ¿no? Como familia o como familiares cercanos de ese niño o niña que está pasando por eso. Vale, lo primero, si él no nos lo quiere contar, vamos a intentar llegar a su entorno cercano. Es decir, qué amigo dentro del cole podemos tocar, dentro del cole, dentro del círculo del deporte, porque hay veces que dentro del cole lo cuentan, pero cuando salen en otros entornos se desahogan y lo cuentan. Es decir, intentar buscar cómplices que nos faciliten esa información. Por eso es tan importante eso que siempre decían nuestros padres, ¿no? El conocer a los amigos de mis hijos. Quiero saber con quién va. Esa es una clave. Tener información de con quién se relaciona mi hijo, porque ya no solo por saber qué tipo de personas y valores son, sino también por entender que en un momento dado yo tengo ahí una relación con personas que me pueden ayudar. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que el círculo tampoco te lo va a contar. Hay muchas veces que ese círculo ni existe, seamos realistas. Cuando suceden estos casos ya sabemos que en la mayoría de las ocasiones hay un aislamiento social, a veces intencionado y a veces por el propio miedo, pues porque se tienen que proteger y no vamos a contar con ese círculo. Si nosotros no nos vemos capaces, siempre hay que pedir ayuda.
y lo antes posible. El especialista es el que va a tener armas a través de entrevistas, a través de juegos, a través de dinámicas para sacar esa información y que nos ayuden también. Yo siempre digo una cosa, en el acoso escolar cada segundo es importante. A la mínima cosa que se detecta, pedir ayuda. No lo dejéis pasar, no miremos para otro lado, no le restemos importancia, porque sabemos que muchas veces cuando nos damos cuenta estamos en situaciones muy límites, estamos rozando pues, el intento de suicidio, estamos rozando trastornos de alimentación, o sea, ya se llegan a situaciones muy complicadas. Por eso, yo siempre digo, y cuando hablo con los padres, lo reitero mucho, los padres tenemos un instinto, y es un instinto en el que tenemos que hacer caso. Si tú notas y tienes ese instinto de que a tu hijo le pasa algo, escúchate, haz caso. Y si no eres capaz por ti mismo de sacar la información, ves a un especialista, echa un paso atrás y que el especialista haga su trabajo para que podáis obtener esa información. Pues muchas gracias, Fuen. Doy paso a la Gracias. siguiente diapositiva en la que, bueno, pues se ve un poco el impacto del acoso escolar. Te devuelvo la palabra, Fuen. Vale. Esta es una diapositiva para mí clave. De todas las presentaciones que hacemos en AEPA, esta es una de las que considero que tenemos que grabar todos en nuestra mente. ¿Por qué? Muchos de los papás que nos están escuchando se van a ver súper reflejados. Cuando empiezan nuestros hijos a tener esas situaciones de acoso, lo que ellos sufren son desde el aislamiento, insultos, el mote, las amenazas, ese acoso psicológico sutil del que hablábamos. Ya pasamos después a insultarles muy descaradamente, pasamos a la parte física. Sí, todo eso es lo que se ve, claro. Pero es que cuando llegamos a esa parte física, cuando todo esto está ahí en la puntita del iceberg, desgraciadamente por debajo hay un iceberg enorme que está haciendo un daño brutal. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos en que de repente ellos pierden la autoestima, se van aislando, como os decíamos, pasan a ser esa figura que quiere ser invisible, esas vestimentas tan oscuras, esa forma de vestir de todo ancho, quiero pasar desapercibido. Nos damos pues eso, que hay mucho rumor alrededor, que ellos mismos, pues el hostigamiento, ¿no? Cómo le excluyen, cómo les tratan con menosprecio, cómo las frases hacia ellos son tan discriminantes y tan peyorativas. Y todo eso tiene un daño psicológico. Empieza por la baja autoestima, empieza a haber cambios en la alimentación, pasamos por un proceso de depresión en muchos casos, el estrés postraumático que nos lleva a muchas somatizaciones, entre ellas muchas veces los trastornos vinculados con la alimentación, anorexia, bulimia. Muchas veces nos vamos a encontrar que sin haber esos trastornos de la alimentación va a haber muchos momentos en los que nuestros hijos a la hora de comer no pueden, se les cierra el estómago y hay vómitos, hay pues una situación complicada, bajadas de peso, todo eso nos tiene que avisar y ya nos vamos a las autolesiones, que las primeras las van a esconder, no las vamos a poder ver, hasta que ya el grito de ayuda es tan bestia que se hacen las autolesiones para que se las veamos, incluso llegando a la idea de ideación suicida. ¿Qué ocurre? El iceberg tiene una puntita y muchas veces, a mí me da mucha rabia, porque muchas veces lo que se ve en los coles es esa puntita. ¡Ay, es un mote, no pasa nada! ¡Ay, son cosas de niños! Disculpa, esas cosas de niños le están destrozando la vida a mi hijo, porque además, cuando hay un daño psicológico, los que estamos en este área sabemos perfectamente que recuperarse de esas secuelas puede que sea de por vida. Con lo cual, en la puntita del iceberg, en el más leve, lo que os decía antes, en el más leve duda de algo pasa, pedir ayuda, parar, centraros en vuestro hijo. Si conseguís que sean ellos los que hablen, fantástico. Si podéis ayudaros en el entorno, fantástico. Pero si no, pedir ayuda para que todo este daño no llegue nunca a la idea suicida, sino que podamos llegar antes, cuando sea solo autoestima, y podamos recuperarles lo antes posible. Muchas gracias, Fuen. Te quería, pues al hilo de esto, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hacer que una víctima de acoso escolar que ha sufrido todo este maltrato, ya sea físico y sobre todo psicológico, ¿no? Que tiene un gran impacto emocional en las víctimas de acoso escolar, ¿cómo podemos hacer para ayudarles a aligerar esta carga emocional? ¿Cómo podemos hacer que recuperen un poco la autoestima, que recuperen la confianza? ¿Qué claves podemos tener para poder conseguir esto? La primera parte es encontrar qué le gusta a nuestros hijos, qué les gusta a nivel de ocio. Es decir, a mi hijo le gusta el mundo ordenador, a mi hijo le gusta el mundo teatro, a mi hijo le gusta el deporte, ¿qué le gusta a mi hijo? Meterle en nuevos grupos,
donde tenga una actividad social fuera de todo ese entorno y pueda conocer gente nueva, donde ellos mismos se puedan hacer una nueva identidad y no se sientan juzgados. La primera frase que mi hijo dijo cuando fue al campamento de AEPAE fue: mamá, ¿de verdad voy a poder contar mi caso y me van a escuchar? Esa es una frase que a todos los padres nos revuelve el alma, porque la sensación que tenemos es que ya se han hecho un perfil social de mí, donde yo haga lo que haga, ya estoy juzgado, ya tengo el San Benito puesto. Vamos a romper, vamos a dejarle que sea el mismo, abriéndole dibujo, música, guitarra. ¿Qué te gusta? Un entorno social donde él pueda crear su nueva identidad sin sentirse juzgado. Eso es muy importante y me da igual en qué sea. Ya puede ser tocar el cuerno, yo qué sé, lo que se os ocurra, pero algo que a ellos les guste y que encuentre un entorno de gente donde tenga una nueva identidad, porque en ese momento no se le conoce y puede ser el mismo. Ese es un punto de partida muy importante. La segunda parte, ayuda psicológica en todo el proceso. Y os voy a decir una cosa, yo veo que los niños necesitan ayuda, pero en este camino no dejemos de lado la ayuda que necesitan los padres, porque tendemos muchas veces a no saber gestionarlo. Y eso nos lleva a nosotros mismos al bloqueo, a la culpa, a sentirnos malos padres, a estar fustigándonos también nosotros. Entonces, la ayuda no tiene que ser solo para los hijos. Si queremos ayudar a nuestros hijos, nosotros también tenemos que ser humildes y pedir ayuda. Ayuda, un nuevo entorno y encontrar lugares donde se sientan seguros. Esa para mí es la clave. Muchas gracias, Fuen. Pues nada, doy paso ahora a mi compañera Verónica Millán, amiga también, que es psicóloga especializada en terapia Gestalt, con amplio desarrollo profesional y experiencia en infancia y juventud, especializada también en prevención e intervención en las diferentes violencias que pueden darse en entornos formales y no formales: bullying, racismo, discriminación LGTBIQ, violencia de género, etc. Fiel defensora del buen trato y la comunicación no violenta y psicóloga del equipo de AEPAE Madrid. También es una de las psicólogas principales en nuestros campamentos de verano para víctimas severas de acoso escolar. Buenas tardes, Verónica. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Os voy a contar un poquito la parte que me toca a mí, que tiene que ver con la asertividad, ¿no? La asertividad, esa habilidad tan importante que decimos en AEPAE, que tiene que ver con la idea de yo soy yo, tengo unas necesidades y expreso mis necesidades sin intentar herir al que tengo de frente, ¿no? Pero con la seguridad de que lo que yo digo y lo que yo siento y lo que yo vivo tiene valor. Muchas veces ponemos el ejemplo de los animales, ¿no? Si yo tengo un león, tengo un erizo y tengo un conejo, ¿no? El erizo, que es el símbolo de AEPAE, es ese idioma, o sea, es ese animal que tiene esa parte de yo me defiendo si alguien viene y me ataca, ¿no? El león es esa parte que es más agresiva, ¿no? De que sin hacer nada puede llegar a agredir, y luego el conejo es ese animalito que huye y se escapa, ¿no? Porque siente que no, ¿no? Y cuántas veces se oye el discurso, ¿no? De no, tú a ti si te hacen algo, no digas nada, mejor que agaches las orejas. No, porque si hay una capacidad de responder, hay una capacidad de defenderse y hay una capacidad desde la parte asertiva de decir, no, mira, yo estoy aquí y no me vas a tratar de esta manera, eso marca un antes y un después en la relación que pueden tener los niños y las niñas y los adolescentes en las escuelas. Pues te quería trasladar una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer, Verónica, para, pues eso, ¿no? Para darles estrategias y consejos para enseñar a niños, niñas y adolescentes cómo ser más asertivos? Es decir, cómo concienciar a los menores de la importancia de respetar y hacer que sus compañeros se sientan a gusto y cómodos en la escuela, ¿no? Cómo marcar límites de una forma, pues, como comentamos en AEPAE, ¿no? De una forma asertiva. ¿Cómo podemos enseñarle estabilidad a los niños y niñas? Fijaros, yo creo que lo que más nos ayuda siempre es el ejemplo, ¿no? Si yo a mi alrededor, como adulto, como familias, tengo un comportamiento asertivo a la hora de vivir cualquier situación, ¿no? En la que yo tengo claro que me comunico desde los mensajes yo, ¿no? Porque al final los mensajes yo es lo que más nos ayuda a no tener un conflicto. Yo necesito, a mí me pasa esto, no te metas conmigo, déjame en paz, ¿no? Cuando yo hablo desde el yo, generar una situación de conflicto a veces es muy complicado. Entonces, el ejemplo de hablar desde el yo es importantísimo, ¿no?
que a veces a los adultos también nos cuesta un poquito esta parte, ¿no? Pero que es que hay que practicar, es una habilidad social y las habilidades sociales se pueden llegar a entrenar. Entonces, bueno, entrenemos, ¿no? Y entrenemos con nuestros hijos, aunque parezca forzado esta situación, ¿no? Pero entrenemos con nuestros hijos a poner límites y a ser capaces de marcar una distancia. Importantísimo, abrir espacios de comunicación. Tenemos que abrir espacios de comunicación con nuestros hijos, en este caso, que la ponencia va para familias, ¿no? Espacios de comunicación que sean más allá mientras como los garbanzos que me toca hoy, ¿no? Hagamos espacios de comunicación reales, ¿no? De nos vamos a juntar y vamos a hablar de verdad y te voy a preguntar cómo estás, o incluso antes de irnos a dormir, que son espacios como muy buenos también, ¿no? Sobre todo con los más peques, de cómo estás, cómo ha ido tu día, qué ha ocurrido, qué no, qué. Abramos esos espacios también para que nos puedan contar, comentar y para que podamos devolverles esa parte de ser asertivos con toda la claridad de las cosas que nos pasan a nosotros también y de las cosas que ellos y ellas puedan vivir, ¿no? Otra cosa muy importante, la comunicación tiene la parte en la que hablas, pero tiene la parte también en la que escuchas, ¿no? Esa parte de escuchar a nuestros hijos de verdad, no de oír, sino de escuchar lo que nos quieren decir, ¿no? Y para escuchar hacen falta las orejas, hace falta el corazón y hace falta también el cerebro, ¿no? Entonces, sin juicio, puede que nos digan cosas que no nos gusten absolutamente nada o que no estemos de acuerdo con lo que nos tienen que decir, ¿no? Porque, y esto pasa mucho sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando a veces decimos, ¡guau, qué locura este adolescente que está haciendo! Pero hay que abrir esa vía de no juicio, aunque nos pueda sorprender mucho lo que nos digan. Pero creo que sí que es como muy necesario abrir como esos canales. Y yo creo que luego hay una parte muy importante que pone en tela de juicio a veces a los adultos, ¿no? Y que es esa parte en la que tengo que reconocer a veces que mi hijo se equivoca, ¿no? ¿Cuántas veces en AEPAE nos encontramos, ¿no? Que hay familias que piden ayuda porque sus hijos y sus hijas son víctimas de una situación de acoso escolar, pero cuántas veces nos cuesta encontrar familias que vienen a pedir ayuda y dicen, oye, mi hijo o mi hija está tratando mal a un compañero, ¿no? Y a veces esto es como muy complicado, ¿no? Pero creo que hay que hacer ese ejercicio, la gente adulta tenemos que hacer ese ejercicio de reconocer que nuestros hijos se equivocan. Nuestros hijos se equivocan y eso no pone en tela de juicio que yo haya sido mal padre o mala madre, sino que habrá que reconducir porque luego las consecuencias a posteriori son peor. Entonces, bueno, por ahí podríamos ir, Jorge. Pues muchísimas gracias, Verónica. Te sigo, te paso la siguiente diapositiva para, pues, para ver qué pautas podemos adoptar desde casa. Bueno, cosas y áreas importantísimas a trabajar con los menores y las menores, ¿no? La parte de la identidad personal y lo maravillosa que es la riqueza y la diversidad de que tengamos hijos, hijas y menores a nuestro alrededor que tienen diferentes aficiones, que lo decía Fuen antes muy bien, ¿no? Que tienen diferentes gustos, que les gustan diferentes historias. Demos espacio a esa parte, ¿no? Porque sí creo que en la medida en la que les damos espacio a nuestros hijos para ser libres dentro de casa, se pueden plantear muchas opciones, ¿no? Porque ante la libertad de comunicación y ante la libertad de ser, ¿no? Que tiene esa parte de la identidad personal, yo le abro la puerta a mi hijo o a mi hija para que si hay algo que no esté funcionando bien en su entorno escolar, en este caso, me lo pueda contar. Entonces, la parte de dejar ser, ¿no? La parte de la identidad. Todo lo que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, ¿no? Y más en la época que vivimos tan rápida de redes sociales, que TikTok pasa en un segundo, ¿no? Entonces, esta parte de, bueno, pues es que hay ocasiones en que las cosas en la vida pues no van tan bien como nos gustarían, ¿no? Y suspender un examen o cualquier otra historia, ¿no? Pero aprender que, bueno, pues al final hay cosas que no van tan bien como nos gustaría, pero bueno, más que al resultado, fijarnos en el proceso que me ha llevado a ese resultado, ¿no? Porque al final dentro de ese proceso hay un espacio de aprendizaje, siempre, aunque el resultado no sea el esperado, pero siempre hay un proceso de aprendizaje y sobre todo la parte de mostrar apoyo independientemente de lo que pasa de manera incondicional, que es muy importante. La gestión emocional, un grandísimo caballo de batalla, ¿no? Fijaros, aquí también creo que es muy importante la parte del ejemplo, ¿no? De cómo mi propia gestión emocional como adulto hace un reflejo a la gestión emocional que puede tener mi hijo o mi hija, ¿no? Y cómo
el sostener, ¿no? A veces esa emoción que tienen los niños y las niñas, ¿no? Esas rabietas cuando son más pequeños, ¿no? O esa a veces falta de comunicación cuando son más adolescentes, ¿no? O esa parte de identidad con los iguales en los adolescentes, ¿no? De respetar esa parte y sobre todo acompañar esa parte, ¿no? Y de sobre todo poner nombre a esas cosas que sentimos, ¿no? Porque parece que cuando ponemos nombre a todo aquello que siento, es cierto que las cosas se canalizan de otra manera y sobre todo mostrar disponibilidad para estar ahí y escuchar esa parte, ¿vale? La parte de la asertividad, que bueno, ya la hemos comentado, y la parte de la legítima defensa, con esa parte de, es que tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a defenderte, tienes derecho a poner el límite. Nadie está hablando de puedes agredir. Estamos hablando de puedes defenderte, que son cosas completamente diferentes, ¿no? Desde AEPAE trabajamos la parte de es que te puedes defender de manera física, de manera psicológica, de manera verbal, de manera social, ¿vale? Con la idea de reforzar todo esto. Me parece muy interesante este punto, ¿no? Que muchas veces en los campamentos tenemos que reforzarlo, ¿no? Porque las víctimas que nos llegan son casos muy, muy graves y nos vemos muchas veces con esta cosa de la indefensión aprendida. ¿Qué claves, Verónica, y reitero los demás, les podemos dar a las familias para que una víctima de acoso escolar pueda superar esta indefensión aprendida y pueda recuperar la confianza, ¿no? ¿Qué pautas se le puede dar a estos niños, niñas y adolescentes que han aprendido a no defenderse y que lo tienen muy interiorizado? Vale, bueno, es un palabra, ¿no? La indefensión aprendida es un palabra, ¿vale? Pero traducido al lenguaje del día a día, ¿no? Es esa situación en la que la persona que sufre acoso escolar siente que no puede hacer nada más. Es que esto es lo que me va a tocar para siempre y en los campamentos lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Esto es lo que me va a tocar para siempre y no voy a poder hacer nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija si está pasando una situación como esta, ¿no? Desde AEPAE tenemos muy claro que hay, lo que os decía, ¿no? Como tres vertientes muy importantes. La parte de la defensa física, ¿no? De si yo estoy sufriendo un maltrato físico, la parte de la defensa física. Para esto hay que activar el cuerpo. El cuerpo nos da muchas respuestas, ¿no? A veces si yo tengo miedo, huyo, a veces me congelo. Entonces, digamos que necesitamos activar el sistema nervioso, necesitamos poner en marcha ese sistema nervioso para que pueda dar una respuesta a esa situación de agresión física, ¿vale? Para eso está toda la parte de la defensa física que se da en AEPAE se da y hay otros espacios en los que seguro hay una parte de defensa personal que se enseña en muchos otros espacios, ¿no? Luego tiene que ver con la parte de la defensa psicológica y verbal, ¿no? Que hablábamos antes de agachar las orejas, ¿no? Tener la capacidad de levantar la cabeza y poder responder a eso que me están diciendo, ¿no? Como hay una parte en la que aquello que me dicen, cuestionarme si eso que me están diciendo es real o no es real, ¿no? Si a mí me llaman imbécil, ¿es real o no es real que soy imbécil? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿De quién viene eso que me están diciendo? ¿Es importante esa persona de la que viene lo que me están diciendo? Y luego, por otro lado, tenemos la parte en la que ejemplo, si yo soy negro, ¿no? Y me insultan, negro, no sé qué. Bueno, de entrada negro no es un insulto por primera, ¿no? Y luego por segundo, sí, soy negro y forma parte de mi identidad personal y yo celebro mi identidad personal, ¿no? El cómo poder empoderarme con esa parte que los demás toman como insulto, pero yo tomo como poder porque sí, soy negro, sí, soy gay, sí, soy... bueno, lo que sea, ¿no? Entonces la parte de apoderarnos y de empoderarnos con toda esa otra parte, pero sí que es muy importante esas dos partes y luego sí es muy importante lo que hablábamos, ¿no? La capacidad corporal, que esto es muy a través del teatro también, ¿no? La capacidad corporal de cómo yo me presento al mundo, ¿no? De cómo muchas veces las personas que sufren acoso escolar llegan muy encogiditas, ¿no? Como un sistema y un mecanismo de defensa y cómo está la parte de, bueno, pues yo me coloco, respondo al mundo, le digo, pero claro, esto tiene que ver con un entrenamiento, ¿no? Y con la capacidad de darnos cuenta de que es posible, que es muy, muy, muy importante. Siempre, siempre desde la comunicación, el respeto y la escucha paciente y activa a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pues muchísimas gracias, Verónica. Creo que nos ha quedado muy, muy claro. Voy a dar paso a nuestra siguiente ponente. Quiero presentaros en esta ocasión ahora a Paola Vela, que es pedagoga y psicóloga. Trabaja en la unidad de psiquiatría y psicología de un hospital. Se unió a EPAE cuando vio que detrás de las autolesiones e intentos de suicidio de algunos de sus pacientes se destapaban casos de acoso escolar. Por ello, quiso intervenir desde la prevención en el contexto donde empezaba todo, la escuela.
es la delegada de AEPAE en Barcelona. Buenas tardes, Paola. Hola, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. Gracias por asistir, que estamos a principio de curso, los profes acaban de iniciar y los papás también están ahí empezando a preparar todo. Y bueno, pues eso, que se agradece la participación de todos. Bueno, y me toca, pues eso, unas pautas para las familias, para cómo prevenir el acoso escolar. Mis compañeras ya han dado bastante información previa con todo ello, pero bueno, voy a matizar en algunos puntos, darle un poquito más de espacio. No voy a decir nada que tampoco no sepamos, no estamos tampoco aquí dando consejos magistrales, todos sabréis que la comunicación es primordial para poder hablar con nuestros hijos, para poder estar con ellos de una forma saludable. Y cuando hablamos de comunicación no se refiere a preguntar simplemente por el colegio, por las asignaturas, por las materias, por los exámenes, por los deberes, sino para ir un poquito más allá, ¿no? A mí me gusta cuando los papás no solo hablan de esta parte académica, sino cuando hablan desde la parte emocional, ¿no? Que a los hijos pues, les puedan preguntar ¿qué has hecho hoy en el colegio? ¿Quién te ha hecho sentir hoy contento? ¿Con quién te has sentido hoy acompañado en el patio? ¿Quién te ha hecho sonreír hoy, por ejemplo? No tanto siempre buscando la figura del tutor, sino también buscando figuras pues, de entre iguales. Y creo que esa es también la parte que, como antes decía mi compañera Verónica, es la que buscamos, ¿no? Hablar y conectar desde esa parte emocional, porque la académica al final muchas veces recibimos, ¿no? O se reciben esas respuestas de ay mamá, qué pesada eres, ¿no? Pues siempre con lo mismo, con los exámenes, que parece que incluso llegan a verbalizar qué es lo único que te importa, ¿no? Esa parte académica. Entonces yo creo que es importante no solo focalizarse en ese tema, sino también preguntar por el tiempo que pasa en el centro, por los compañeros que tiene, cómo están tus compañeros también, ¿no? Si va hablando un poco pues, de las relaciones que tiene, si tiene nuevos compañeros, pues qué hacen, a qué se dedican, sus papás. Bueno, es importante también conocer la red social que hay en el colegio para estar seguros, tranquilos de la relación con la que tiene nuestro hijo. Luego, el dedicar tiempo de calidad. Esto yo creo que es un tema hoy en día pues, complicado porque, bueno, los trabajos, ¿no? Todos tenemos pues, unas agendas muy complicadas, muy apretadas, unas jornadas laborales muchas veces largas, pero bueno, como decimos siempre, ¿no? Más vale calidad que cantidad. Y eso creo que deberíamos grabarlo para que nadie se sienta culpable de que pasa poco tiempo y el poco tiempo que pasa, pues cree que es insuficiente, ¿no? Porque ahí viene mucha parte, pues como digo, de culpabilidad por parte de las familias. Pero ese tiempo que pasemos juntos, que podamos hablar de cosas bonitas, ¿no? Con nuestros hijos, del día a día, preocupándonos pues de qué es lo que le gusta, que podamos también ser modelo de nuestros hijos, que podamos hablar de forma bidireccional. Cuando, por ejemplo, pues podamos hablar de aficiones, de hobbies, de las cualidades que tiene nuestro hijo, pero que también nosotros podamos hablar de ello sobre nosotros mismos, para reforzar su autoestima, siendo uno mismo también ese espejo en el que se va a mirar nuestro hijo, como antes también decían mis compañeras. Las familias son el modelo que va a ver nuestros hijos. Entonces, también a partir de ahí es importante el enseñarle buenas relaciones interpersonales, adecuadas, sanas, y eso, la mejor manera de hacerlo es cómo somos nosotros, cómo somos nosotros también, cómo nos relacionamos, cómo hablamos nosotros a nuestros hijos. ¿Llegamos a casa y ladramos? ¿O llegamos a casa y bajamos el tono y hablamos de forma tranquila, pausada, como también decía la Verónica, escuchando, ¿no? De forma activa lo que nos está diciendo? También yo creo que eso es importante porque nuestro hijo lo está percibiendo y lo está recibiendo, ¿sí? A veces no nos damos cuenta porque, como decía, vamos con el piloto automático y ¡boom!, entramos en casa y has hecho los deberes y el cuarto está desordenado y vamos a cenar. Y bueno, es todo un poco difícil, ¿no? de gestionar, pero es importante, como digo, el pensar que nuestros hijos se fijan en cómo nosotros también actuamos. Expreso mis emociones, en casa hablamos de emociones, mis hijos ven cómo me siento, o yo expreso cómo me siento, pues hoy mamá está cansada, hoy mamá está triste, hoy mamá está contenta, ¿no? Y que desde ahí también podamos entablar esa comunicación, porque es importante vincularse desde la emoción.
no solo desde la parte más material o desde la parte más acción, ¿no? Entonces es importante también, totalmente relacionado con esto, hablamos con respeto, ya no solo en el contexto familiar, luego en el contexto social, cuando estamos el fin de semana con los amigos, etcétera. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿No? Vamos con un grupo y bueno, pues ahí a lo mejor estamos un poquito más desinhibidos y decimos alguna palabra fuera de tono, pero están en los niños y los niños lo oyen. Ah, pues mira, mi padre hace así el graciosete diciendo este tipo de bromas, ¿no? Entonces, bueno, ojo con todo esto porque los niños, como sabemos, son esponjas también, ¿de acuerdo? Generar confianza con vosotros es fundamental. El que nuestros hijos, si queremos que nos cuenten cosas, confíen en nosotros. Como también decíamos, no es cobarde pedir ayuda, pero nosotros volvemos al mismo ejemplo de antes. ¿Sabemos pedir ayuda como padres? Pues mira, le he pedido ayuda a tal persona para que el día que yo no vaya a llegar a tal sitio, pues pueda recogerte él de la extraescolar o buscar soluciones ante situaciones que a lo mejor como padres nos está costando llegar, ¿sí? Y luego, fundamental, como antes también decían, la seguridad. Como padres tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos se sienten protegidos, de que saben que les vamos a apoyar, que vamos a estar protegiéndoles siempre, ya sea dentro del colegio como fuera del colegio, obviamente. Pero aunque, como decía antes Enrique, dentro del colegio la guardia y custodia pertenece al centro escolar, si ellos se sienten desprotegidos por la circunstancia que sea, los papás vamos a estar allí apoyándoles y dándoles toda esa seguridad porque les vamos a escuchar y todo lo que hemos comentado ahora. Por lo tanto, bueno, son pequeñas las 3 Cs, ¿no? La comunicación, la calidad y la confianza. Pues muchas gracias, Paola, por darnos estas pinceladas y estas claves. Te quería trasladar una pregunta, ¿no? Ya que no hay un manual, o a lo mejor sí lo hay, no lo sé, pero nadie nos enseña a ser padres y madres, mucho menos nadie nos enseña a ser padres y madres de un niño o niña que sufre acoso escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder gestionar este sentimiento de culpa que surge en muchas familias, ¿no? Cuando se dan cuenta o cuando no han sabido atajar o cuando no han sabido resolver o cuando no han sabido darse cuenta de una situación de bullying, ¿no? Este sentimiento de culpa, ¿cómo podemos ayudar a las familias a gestionarlo? Bueno, primero de todo, la culpa es una emoción. Es una emoción que, como todas las emociones son necesarias. Es lo primero que tenemos que aceptar, que muchas nos van a generar pues placer, bienestar y vamos a querer repetirlas, ¿no? Que para eso están las emociones que nos generan bienestar. Pero por otro lado, hay muchas otras que nos generan malestar, ¿no? Y que nos remueven, nos inquietan, y esas evidentemente no queremos sentirlas y las queremos apartar. Pero con todas ellas también hay que trabajar, porque son las que nos van a movilizar a decir, aquí hay que hacer algún cambio porque no quiero volver a sentir esto. Y la culpa está en este segundo bloque, en las que no nos gusta sentir. Entonces, vamos un poquito a pensar, ¿no? Que en realidad, ¿qué es la culpa? Porque la culpa es subjetiva. No todo el mundo puede sentir culpa de un mismo hecho. Entonces, al final, eso va muy vinculado con los criterios que tú tengas morales. Y entonces, a partir de ahí, es cuando uno tiene que pensar, ¿no? Y reflexionar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me siento culpable exactamente? ¿Qué es lo que me ha podido llegar a sentir esta culpabilidad? ¿Hasta qué es lo qué nivel de tolerancia tengo ante esta situación, por ejemplo? Y también muy relacionado, pues analizar toda esta parte más de pensamientos, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que tengo sobre este tema? Porque si a mi hijo le han hecho tal cosa, entonces, bueno, pues cada uno va desarrollando un pensamiento crítico sobre esa situación. Y la que yo piense, a lo mejor, Jorge, no es la misma que lo que pienses tú, ¿no? Porque eso ya, como decía al principio, va asociado a unos valores morales, a unos valores que aprendemos por ya el histórico, ¿no? Por el aprendizaje, por las experiencias, por el bagaje cultural, etc. Por lo tanto, pues como decía, el identificar qué es lo que me lleva a sentir esta culpa, por otro lado, validar la emoción, decir, ¿de acuerdo? Siento la emoción y como es una emoción que no me gusta, vamos a activarnos para provocar un cambio. ¿Qué puedo hacer? Pues a partir de ahí, bueno, pues por ejemplo, ya supongo que viene más adelante este apartado, pero estar más encima de mi hijo,
pues con estos tips, ¿no? Con estas pautas que acabamos de hablar, pues hacer algún cambio, provocar algún cambio para que esto no se vuelva a mantener, que no se repita tampoco. Y de alguna manera también buscar alguna conducta reparadora, pues haciendo esa transformación. Pues venga, quizás antes no pasaba tanto tiempo de calidad con mi hijo, pues ahora le voy a dedicar un poco más de tiempo de calidad. O ahora voy a hacer pues que tengamos una comunicación pues más saludable. ¿Sí? Muchas gracias, Paola. Doy paso a la siguiente diapositiva sobre, pues eso, ¿no? Cosas que quizá los padres o madres pueden mejorar, ¿no? En su comportamiento con sus hijos y hijas. Sí, aquí es importante estas 5 palabras que aparecen aquí en negrita, porque muchas familias cuando bueno, pues de entrada, ¿no? No le dan importancia al acoso escolar, ¿no? Quitan importancia, primero ya de entrada, al concepto, porque hoy en día, pues bueno, sabemos que la psicología está en boca de todo el mundo y cuando surge una patología, cuando surge pues algún concepto, pues eso, como el acoso escolar, que hoy en día, pues por suerte, está pues más en boca, ¿no? de la sociedad, pues entonces lo minimizan, ¿no? No, ahora todo es acoso escolar, o como antes también decía Henry, o una compañera, son cosas de críos, y no son cosas de críos, ahí estamos todos involucrados. Entonces, no hay que quitar, no hay que restar importancia a un comentario, a alguna somatización que veamos en nuestro hijo, si lo vemos más retraído, si lo vemos más inquieto, si vemos que también a nivel fisiológico de desarrollo ha hecho algún retroceso, por ejemplo, pues si son pequeñitos, pues a lo mejor vuelven a hacer pipí por las noches, o nos dicen que está muy irritable porque ellos tampoco no saben generar bien esas emociones, no saben qué les pasa, pero lo demuestran de otra manera. Entonces, todo eso son señales de que no es para menos, sino que hay que darle la importancia que merece. Luego, por otro lado, también aparece la palabra culpabilidad. Pensar que nuestro hijo ha sido el causante del maltrato, ¿no? O sea, como que merece. A veces, bueno, hay familias que dices que siempre estás metido en líos, o es que un día te van a dar una buena paliza, ¿no? Un poco como que lo anticipan, como que lo hacen merecedor de ese maltrato. Entonces, lo digo en esta diapositiva y yo creo que lo digo en casi todas las charlas, la violencia no está justificada, ¿no? Nadie merece un maltrato, ¿no? Y eso creo que te lo diga un padre, pues bueno, duele todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que es importante el darle el apoyo y esto va relacionado con lo que decía anteriormente, con esa seguridad hacia que tenemos que proteger a nuestros hijos. La venganza, esto es importante también, porque cuando hablamos con los centros escolares siempre nos piden, por favor, que puntualicemos en este tema, que las familias no actúen por cuenta propia cuando se detecta un caso, cuando hay sospecha de que hay un caso de acoso escolar, ¿no? Cuando, por ejemplo, tu hijo es víctima de acoso escolar y entonces empieza ahí un entramado, una investigación, que empiezan a crear grupos de WhatsApp paralelos que al final del día se encuentran en la puerta del colegio o en los parques o lo que sea, y entonces empiezan ya ahí a filosofar y a hablar sobre lo que has visto tú, lo que yo sé. Y bueno, eso al final no crean nada bueno, todo lo contrario, crea y genera conflictos entre las familias y mayor malestar al escolar, ¿no? Y por lo tanto también al grupo clase. Entonces, aquí siempre la recomendación es colaborar con el centro escolar. El centro escolar, como decía antes Enrique, es el principal responsable de la guardia y custodia del hijo durante ese tiempo y por lo tanto el que tiene que actuar para garantizar esta seguridad. Y eso forma parte también de que de que las familias colaboren con ello. Siempre eso, pues intentar al máximo colaborar, ¿de acuerdo? Sí, aquí hago una puntualización y hago otro matiz. Si estamos ante un centro escolar que no activa ningún protocolo, ningún plan de actuación, entonces, bueno, habrían otros pasos, ¿no? Pues en este caso, el siguiente paso sería hablar, por ejemplo, con instituciones, pues, bueno, yo estoy en Cataluña, aquí sería hablar con Inspección Educativa, con los EAPS,
que son los centros pedagógicos, y ya en una instancia superior, si esta institución tampoco no responde, pues ya acudirá a los Mossos o a la Guardia Civil, ¿sí? Cuando hablamos de violencia, animar a tu hijo a responder con la misma carta, ¿no?, con la que a ti te han dado. Pues eso forma parte como un poco de esa emoción primaria en la que el hombre, el hombre me refiero al ser humano, responde, ¿no?, con esa ojo por ojo, diente por diente. Pero evidentemente, como también decía antes, somos modelo de nuestros hijos y no podemos nunca fomentar la agresividad, la violencia a un caso así. Porque entonces, evidentemente, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Sí? Todo esto, además, lo que genera es, bueno, pues que la bola, ¿no?, de la situación de acoso escolar se haga más grande. Y por último, los acosadores, el justificar su comportamiento ante él mismo y con el centro escolar. Comprendemos que no es fácil y que es complicado aceptar el rol de que nuestro hijo es acosador, cuando en ocasiones hemos tenido que hablar con familias de alumnos que son acosadores. Lo primero que se hace es rechazarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, pues también, como decían nuestros compañeros, se tiene que trabajar con la familia, porque a lo mejor es un rol que no conocían, es una faceta que no conocían de nuestro hijo. Por lo tanto, puede que también suceda ahí como un mecanismo de defensa. Yo voy a defender a mi hijo porque obviamente yo no he visto que él sea así en casa, que no se haya comportado de esta manera, y por lo tanto niego la situación, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto tampoco no ayuda a colaborar con el protocolo, con la investigación, etcétera, para evolucionar y para poder resolver el problema, el acoso. Pues muchas gracias, Paola. Voy a dar paso al siguiente ponente, a Jorge, porque no quiero ir justo de tiempo. Si luego tenemos tiempo, te haría alguna pregunta más relacionada con esta diapositiva, si estás de acuerdo. Muy bien, Y nada, pues muchas gracias, Paola. Doy a paso vosotros. ahora a nuestro último ponente de hoy. Para hablar sobre ciberacoso escolar tenemos con nosotros a Jorge Rendón, que es especialista en violencia en Internet. En México, su país de origen, dirigió la asociación civil como Cosmo Ciudadano, enfocada en la prevención de violencia online, y organizó el Foro Internacional contra la Violencia en Internet, el FIVI. También ha sido asesor en temas de bullying y ciberbullying para el Gobierno de México. Es doctor en comunicación estratégica y ha enfocado sus investigaciones en temas de violencia en Internet. En AEPAE forma parte del equipo técnico y de ciberacoso escolar desde la Delegación de Madrid. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, vamos a hablar acerca del ciberacoso. En este tiempo, en este momento en donde hay demasiada tecnología a nuestro alrededor, tenemos el ciberacoso escolar como una extensión del acoso escolar. Tenemos que los niños a edades cada vez más tempranas y los jóvenes tienen acceso a dispositivos móviles. Esto hace que el ciberacoso se vuelva una problemática severa. También el problema del ciberacoso escolar es que se da en un entorno que es digital y se vuelve abierto y se vuelve público y participan también otras personas. Los padres, a veces nosotros somos los que le ponemos al alcance de nuestros hijos a tempranas edades la tecnología, los dispositivos móviles. Y bueno, yo he visto grupos de WhatsApp en niños de 10, 11 años enviando mensajes con una verdadera locura, enviando mensajes incluso a altas horas de la noche. Entonces, otro de los problemas es que tenemos los videojuegos. Los niños tienen acceso a los videojuegos, que muchas veces tienen también acceso a estos chats, juegos que seguramente ustedes habrán oído, Roblox, Fortnite, y en estos grupos, en estos foros, se habla en ausencia de las víctimas, de los acosados. Realmente hay que tener información para estar preparados ante esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
y les doy algunas recomendaciones. Cuando los niños, obviamente los jóvenes a cierta edad, tienen ya dispositivos, lo que tenemos que hacer es poner normas claras de uso. Y dentro de las normas claras de uso, tenemos que ver la definición de horarios, por ejemplo. ¿Qué horarios de uso son los que les vamos a dejar a nuestros hijos? Vamos a ver que el uso de los dispositivos tiene que estar limitado a ciertas horas. Vamos a limitar también el uso de los dispositivos móviles durante la noche o durante momentos familiares. Hay que mantener informado sobre recomendaciones actuales para el tiempo de uso de los rangos de edad. Otro de los puntos que es importante es que hay que poner normas de conducta, reglas de conducta. ¿Qué tipo de comportamientos son aceptables en línea? Y discutir que el respeto a los demás es una norma básica, explicar cuál es la consecuencia de no cumplir con esas normas también. Y las normas, las reglas tienen que ir cambiando conforme surjan nuevas aplicaciones o nuevas redes sociales. Hay que estar monitoreando, que también es un asunto muy importante, monitorear, revisar la actividad que tienen nuestros hijos en línea para asegurarnos de que realmente están siguiendo esas normas que hemos establecido previamente. Hay que estar actualizados como padres. Este es otro de los puntos muy importantes. Tenemos como padres de familia que estar actualizados en los juegos, en las aplicaciones, en las redes sociales en las que nuestros hijos están. Si nosotros no conocemos la tecnología, no sabemos cómo funcionan, cuáles son las normas bajo las cuales se rigen ciertas redes sociales, estamos en desventaja. Y entonces nuestros hijos no se van a sentir con la confianza para poder hablar de esta situación con nosotros. Tenemos que hablar con nuestros hijos acerca de la consecuencia que tiene la publicación de información en Internet. Cuando algo se publica en Internet se pierde el control. Se pierde el control, y lo decía hace un momento, del alcance. Se pierde el control acerca de quién entra en contacto con esa información. Puede ser un grupo cerrado, un grupo escolar de los niños, que esto entra en la categoría de ciberacoso escolar. Sin embargo, cuando es abierto, cuando es público, pueden participar otras personas, incluso pueden participar otros adultos, y esto puede volverse mucho más grave. Tenemos que informar a nuestros hijos acerca de la reputación en línea. ¿Cómo puede el publicar algo? ¿Cómo puede afectar en la reputación y en el futuro? Y en esto vamos a incluir actividades extraescolares y vamos a incluir también otro tipo de publicaciones laborales incluso. Y esto teniéndolo en cuenta como a futuro, sobre todo cuando estamos hablando de la gente que ciberacosa. Hay que tomarlo muy en cuenta. Tenemos que concientizar a nuestros hijos de la importancia de publicar con conciencia. Tenemos que pensar antes de publicar, porque las publicaciones, por supuesto, tienen un potencial. Otra de las recomendaciones es seguir sus redes sociales. Hay que convertirnos en los seguidores de las redes sociales, pero con transparencia. Es decir, tenemos que hablar abiertamente con nuestros hijos sobre nuestra intención de seguirlos en redes sociales, como medida no de control, sino como medida de protección. Tenemos que estar informados acerca de las dinámicas, tenemos que estar informados acerca de las tendencias de cada una de las redes sociales para poder tener conversaciones con ellos mucho más relevantes. Tenemos que interactuar también, de ser posible, con algunas de sus publicaciones, que sepan que estamos presentes de manera positiva. Evidentemente sabemos que entre más chicos son los niños, más jóvenes,
es mucho más fácil que haya esta interacción. Según van creciendo, es mucho más difícil, se van volviendo más independientes. Necesitamos conocer sus intereses en plataformas de videojuegos, de juegos, de redes sociales. Tenemos que preguntar a nuestros chicos regularmente sobre los juegos y los videos que les gustan. Si tenemos un interés genuino, si tenemos conocimiento acerca de estas redes, pues puede haber un puente de confianza. Si tenemos una mentalidad de aprendizaje continuo, de tomar cursos, de leer sobre plataformas que nuestros hijos usan, esto será mucho más fácil. Hay que investigar acerca de las redes sociales, de las plataformas, de los videojuegos que utilizan, cuáles son las características de cada uno de ellos, cuáles son los potenciales peligros, ¿sí? Si podemos investigar y tener información al respecto a través de boletines en AEPAE, en la misma asociación, que de pronto hay información, esto nos facilita mucho. Investigar, por otro lado, qué influencers les gustan, qué mensajes transmiten. Los niños siguen modelos, siguen paradigmas. Necesitamos saber qué tipo de influencers están siguiendo. Tenemos que ver qué tipo de contenidos tienen estos influencers, porque hay influencers que publican o interactúan de manera positiva, pero hay otros influencers que también publican cosas que son muy negativas e incluso retos que pueden llegar a ser muy peligrosos. Es importante que animemos a nuestros hijos a seguir también ciertos influencers que pueden promover mensajes positivos, que pueden promover mensajes constructivos. Por eso es importante que nosotros sepamos al respecto. Y otro de las recomendaciones es instalar herramientas, instalar apps de control parental en los dispositivos. Necesitamos ver qué herramientas de control parental se pueden adaptar a las necesidades de cada una de las familias. Hay muchos controles parentales que pueden medir, que pueden controlar el uso en tiempos de dispositivos desde tablets hasta teléfonos móviles. Hay que estar actualizando constantemente con herramientas nuevas. Necesitamos como padres también configurar las herramientas correctamente. Hay que personalizar los filtros, las alertas según la edad de nuestros hijos y según sus necesidades. Es importante que también nos actualicemos, que veamos tutoriales para que entendamos perfectamente el funcionamiento de esto. Y por supuesto, hay que tener un diálogo abierto con nuestros hijos, lo han dicho todos los compañeros, las compañeras que han hablado anteriormente. Hay que explicar dentro de un marco de confianza cuál es la razón detrás del uso de herramientas de control parental. No es una imposición, no queremos controlar sus vidas, simplemente necesitan nuestros hijos entender que son para su protección. No vamos a espiarlos, simplemente vamos a conocer, vamos a proteger la interacción que pueden tener en las redes sociales, en Internet, en los videojuegos. Esto es la prevención del ciberacoso. Requiere un enfoque proactivo, colaborativo entre padres, tutores y educadores. Hay que mantenerse actualizados en temas digitales, sumamente importante, para que los padres podamos proteger a nuestros hijos. Hay que enseñarles a navegar de manera segura, de manera responsable en el entorno digital. El objetivo de todo esto es que podamos crear entornos de confianza, entornos de apoyo, en donde los jóvenes se sientan, por un lado, seguros de compartir sus experiencias y además se llegue a fomentar un uso saludable y consciente de la tecnología, tanto padres como para hijos. Muchas gracias, Jorge. Vemos que con todas estas pautas y tips que nos das se puede, digamos, detener el ciberacoso escolar
sin por ello tener que renunciar al acceso a Internet, ¿no? Sin embargo, quería trasladarte la pregunta que es bastante inquietante tanto entre educadores como entre padres y madres, y es cómo podemos convencer sobre todo a los adolescentes, ¿no? O a los preadolescentes que cada vez tienen acceso a dispositivos móviles que son básicamente ordenadores de alta generación, cómo podemos convencerles y concienciarles para que eviten compartir información personal que les puede comprometer en Internet, así como fotos, digamos, que pueden ser comprometedoras, valga la redundancia, en redes sociales o en chats o en este tipo de videojuegos online, como comentabas antes, ¿no? Como son Fortnite, Roblox, que están muy de moda, no solamente entre adolescentes, sino, como digo, entre niños de edades más jóvenes, ¿no? 10, 11, 9 años. Efectivamente, gracias, Jorge. Pues es una labor sobre todo de concientización. Hay que explicarle a nuestros hijos las consecuencias. Es importantísimo que los adolescentes comprendan que una vez que una foto o que una vez que una información se comparte en línea, se pierde el control de quién la ve y cómo se utiliza. Y a veces no somos conscientes de todo esto. Si podemos hablar sobre casos reales donde la información que de pronto se compartió ha causado problemas serios como este bullying, problemas en la escuela, incluso comportamientos legales, podemos ayudar a que se den cuenta del impacto de todo esto. Lo que decíamos hace un momento, la reputación digital. Acuérdense que hay una huella digital y la huella digital es nuestro paso por Internet y la tenemos todos. La huella digital la tienen los niños, los jóvenes y nosotros como adultos. La huella digital es nuestro paso por Internet. Todo lo que nosotros publicamos en Internet o en las redes sociales se queda ahí y esto representa nuestra huella digital. Es como un tatuaje virtual. Esta información va a aparecer en Internet y cualquier persona que se meta a buscar nuestro nombre puede tener eventualmente acceso a esto. Y estamos hablando que pueden ser desde los compañeros de la escuela, los profesores y ya un poco más grandes, las empresas de recursos humanos y incluso nuestras potenciales parejas. Entonces, hay que tener conciencia de todo esto. Pero aquí hay un punto que quiero resaltar muchísimo. Necesitamos también predicar con el ejemplo, ¿sí? Y predicar con el ejemplo se trata de que nosotros como padres de familia, por un lado, estemos enterados, estemos actualizados sobre el uso de la tecnología, por un lado. Y por el otro lado, también que seamos conscientes que a veces nosotros mismos como padres caemos en ciertos comportamientos o ciertas actitudes que son propensas a que nuestros hijos repitan. Es decir, por ejemplo, hay un fenómeno, hay una actividad que se llama el sharing thing, que es compartir, ¿sí? Es la práctica de compartir los padres de familia, fotografías, videos, ¿sí? O fotos o información personal de nuestros hijos en redes sociales, ¿sí? Que también esa es una problemática y es algo que de pronto hacemos sin tener conciencia de lo que puede eventualmente repercutir para nuestros hijos. Es decir, a veces publicamos fotografías que son vergonzosas, ¿sí? Son fotografías de nuestros hijos que están jugando en la playa o a veces publicamos una que con nuestros hijos con poca ropa y esas fotografías también están expuestas a todo mundo. Las puede utilizar alguien de la escuela, ¿sí? Para ciberacosar o la puede utilizar alguien más, algún adulto, para suplantar identidad. Entonces, el sharing thing es importante que tengamos conciencia. Parece inofensivo. Yo publico fotografías de mis hijos y no hay problema. Pero esas fotografías se quedan y nosotros estamos fomentando también que nuestros hijos repitan este tipo de comportamientos.
creemos espacios de comunicación abierta, escuchemos sin juzgar a nuestros hijos. Es importante que nuestros hijos adolescentes se sientan cómodos hablando sobre sus experiencias en línea, sin miedo a ser castigados, ¿sí? Y esto, por supuesto, puede hacer que nos puedan pedir un consejo. Hay que estar educando continuamente, tanto padres de familia como niños, como jóvenes, acerca de los potenciales riesgos. Esto no significa que volvamos Internet un lugar de miedo. Hay que saber utilizar las redes sociales con conciencia y sabiendo de que hay potenciales riesgos, pero sabiendo cómo podemos enfrentarnos a ellos. Pues muchas gracias, Jorge, por tu aportación. Voy a dar paso directamente a las preguntas porque nos vamos a extender un poquito más de lo que habíamos pensado inicialmente, porque pensamos que están entre las preguntas que hemos recibido y todo lo que estáis aportando los ponentes es muy interesante. Sin embargo, voy a dejar ahora de compartir la presentación para que el resto de personas que se han conectado puedan veros a vosotras y a vosotros las caras. Y nada, paso ahora a trasladar las preguntas que hemos recibido. Como decía antes, sentíos totalmente libres de responder a las preguntas que os voy a ir formulando, tanto si sentís que tienen que ver con vuestro campo directamente como si no. Seguramente sea muy enriquecedor ver los diferentes puntos de vista, ¿no?, de las diferentes preguntas. Como he dicho antes al principio, las hemos adaptado, ¿vale? Porque algunas de las preguntas que hemos recibido eran como casos muy específicos, entonces pues para que poder abarcar de una forma un poquito más genérica, las hemos editado un poquito, estas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo se puede ayudar a un niño o niña con TDAH que se da cuenta de que es diferente, a no sentirse solo y saber defenderse ante las críticas? Lanzo aquí la pregunta, lanzo la pelota, yo me silencio y quien quiera responder que lo haga libremente. Así que ahí la dejo. Bueno, me lanzo. Bueno, TDAH es una patología como muchas de las otras que hay en las aulas y yo creo que una de las claves fundamentales es que el niño, que el alumno y que la familia entienda qué es tener TDAH, cuáles son bien los síntomas bueno, que seguramente ya los conocerán, ¿no? Pero todo ello en qué repercute a nivel social, a nivel académico, en los diferentes contextos, ¿no? Entonces, desde ese conocimiento que, sobre todo, más allá del espacio académico, ¿no?, las familias ahí se recomienda que puedan tener un apoyo pues, profesional específico para que les acompañen en este proceso, ¿no? Porque muchas veces pues, se da un diagnóstico, pero se queda ahí, en la hoja. Y bueno, pues hay mucha incertidumbre sobre ello. Entonces, como también decían antes los compañeros, los pacientes que reciben un diagnóstico así, pues se quedan con muchas dudas, muchas inquietudes y ya eso como que se autojuician, ¿no?, de lo que pueda suceder. Entonces, para nada, un diagnóstico no tiene para nada por qué invalidar una cualidad, una habilidad de un niño, de un joven, y por eso es muy importante la comprensión de lo que me está pasando y a partir de ahí poder trabajarlo para que pueda superar pues todos los contextos a los que se vaya a enfrentar. No sé si alguien más quiere añadir algo. Sí, yo quiero añadir algo más, ¿no? La importancia de generar otros contextos alternativos en los que yo sienta que puedo ser yo sin tener que, pues bien, yo tengo TDAH, pero es que yo me llamo Manuel, ¿no? Y aparte de tener TDAH, pues soy Manuel y me gusta patinar y me gustan otras cosas. Entonces, la importancia de generar espacios alternativos y de buscar otros sitios de ocio, que no tengan que ser una asignatura extraescolar, donde yo pueda conectar con gente con quien yo me siento afín, ¿no? Para empezar a construir eso que se llama la parte de mi familia elegida, ¿no? Porque al cole me toca ir por lo que sea, pero luego yo tengo la opción de elegir un grupo de iguales con los que yo pueda ser yo más allá de mi TDAH, ¿no? O sea, reforcemos mucho esta idea de buscar espacios en los que yo pueda construir mi nido y mi nicho de seguridad a nivel de mis iguales. Pues totalmente de acuerdo con las aportaciones de ambas. Muchas gracias.
voy a dar paso a la siguiente pregunta que tenemos aquí que nos habéis ido haciendo durante las inscripciones y durante la sesión. La siguiente sería, ¿cómo podemos lograr que los jóvenes comuniquen al personal de la escuela de manera efectiva y oportuna que están atravesando un caso de acoso escolar, ¿no? Que esto es algo que nos encontramos en los centros escolares, ¿no? ¿Cómo conseguir que un niño o niña víctima de acoso escolar lo cuente en la escuela, ¿no? Bueno, pues yo puedo comentar algo. Lo primero es que lo cuente al profesor con el que tenga más confianza. El tutor, el que le imparte gimnasia, el que sea. Uno. Dos, el que dé información que sea muy precisa. O sea, qué le pasa, cuándo le pasa, quién se lo hace, en qué momentos, quiénes o quiénes. Y el que lo pueda hacer de forma anónima. ¿Por qué? Porque tenemos ese fenómeno del chivato, ¿no? Que si alguien lo cuenta delante del grupo, pues igual puede haber represalias. Que sepa que lo puede hacer de forma anónima, el que tenga la persona de referencia para hacerlo y el que cuente todo con detalles muy precisos. Y que en casa también lo cuente, obviamente, porque a veces el colegio no hace lo que debe, no actúa en tiempo y forma, con lo cual el que lo cuente primero al profesor, que sea, pero en casa también, que cuente todo de nuevo a los padres para ver si el centro está haciendo lo que debe hacer, que es investigar el caso e incluso abrir el protocolo, que es algo oficial y que es obligatorio que el centro lo abra. Muchas gracias. Doy paso a la siguiente pregunta y esta tiene que ver con, bueno, pues como con las familias, ¿no? Con las asociaciones de padres y madres en los colegios, las AMPAs. ¿Qué podemos hacer desde este tipo de asociaciones de familias para luchar contra el acoso escolar? ¿Hay algo que se pueda hacer? Al ser un agente de la comunidad educativa, ¿este tipo de asociaciones tienen algún tipo de margen para prevenir esto? Bueno, pues como estoy en contacto con ellos, a ver, una asociación, si es extraeducativa, obviamente tiene que tener también unos protocolos internos. De hecho, ahora estamos trabajando con protocolos hacia lo deportivo, ¿no? Porque hay cierto vacío legal de que si es algo extraacadémico, es como que no saben qué hacer con ello, ¿no? Entonces, cualquier asociación obviamente debe estar informada que es acoso escolar, que no lo es, e incluso en el caso, pues que el acoso sea dentro de un entorno no extraeducativo, que también sepan qué hacer con ello y que si pueden también impartir formación a las familias, pues para que puedan detectar si el niño lo sufre en el colegio, pues también. Al final, si todos los adultos tienen conocimiento del acoso escolar, pues pueden intervenir en forma rápida. Lo que decía antes fue que el tiempo es fundamental. De hecho, en el acoso hay 3 factores que son fundamentales: en la frecuencia del acoso, la intensidad y la resiliencia del niño. Como es un proceso que va siempre a más, que es sumatorio, pero es incremental, o sea, en cualquier momento hay cualquier suceso que sea de especial intensidad y se incrementa el daño, con lo cual es importante el que toda la sociedad tenga el conocimiento de ello para que puedan intervenir rápidamente porque el tiempo es oro. Yo, en este sentido, sí que me gustaría aportar que creo que los padres tienen que concienciarse de que las asociaciones educativas tienen que servir para algo. Y tienen que servir no solamente para rellenar esos espacios de actividades extraescolares que de alguna manera son necesarios porque el trabajo de los padres es el que es y los tiempos son los que son, pero también tienen que rellenar de necesidades que hay que cubrir. Y una de las necesidades pasa porque todos los padres tengan una sensibilidad y unos conocimientos sobre el acoso. Entonces, creo que las asociaciones son un punto maravilloso para crear vínculos entre colegio, padres y niños, porque muchas veces los padres quieren afrontar algo, no saben cómo, los profesores encuentran situaciones que no saben cómo abordar y el trabajo en equipo puede ser coordinado de una forma muy positiva. Y esa asociación puede hacer que en lugar de ser el papá de Juanito, sea el anonimato de ese papá y de ese niño, pero que sea la asociación el que ayude a canalizar y ayudar a que se encuentre solución a problemas. Entonces creo que hay que intentar trabajar de una forma mucho más proactiva con las asociaciones, pero buscándole más sentido a cuál es la necesidad real del colegio y que como padres podemos aportar. Totalmente de acuerdo. Creo que las AMPAs cada vez tienen más poder dentro de los centros educativos. Son un agente de la comunidad educativa
que tiene mucha relevancia y estoy totalmente de acuerdo, Fuen, con lo que acabas de comentar, ¿no? No solamente se trata de rellenar de huecos de actividades extraescolares que faciliten la conciliación, sino también hacer algo que realmente pues, atienda a esta necesidad, ¿no? Y esta problemática. Os traslado la última pregunta de hoy. ¿Qué hacemos si el bullying o el acoso escolar viene de un profesor o profesora y el colegio no quiere cooperar, ¿no? O sea, creo que esto no es lo más habitual, o sea, no suele ser lo habitual, pero en AEPAE hemos tenido casos de este tipo y bueno, pues ¿cómo podemos actuar ante este tipo de situaciones? Yo siento que es un tema que me toca mucho la fibra, porque en mi caso es de donde vino el acoso hacia mi hijo, muy fomentado por una profesora en este caso. A ver, aquí hay un punto muy delicado, y el punto delicado es cómo demuestras que esa situación se está dando, porque al final, si yo me pongo en el punto de vista del colegio, es muy difícil entender que personas que han sido formadas y que se supone que tienen una vocación para potenciar y sacar lo mejor de los niños sean los que estén haciendo más daño a los niños. Pero si me pongo desde el punto de vista de los padres, creo que el pensamiento es todavía mucho peor. ¿Cómo puede ser que quien tiene que crearle la ilusión y sacarlo mejor y darle crecimiento educativo a mi hijo le esté educando en todo lo contrario, ¿no? Es muy difícil asimilarlo, pero desgraciadamente se dan casos y se dan de verdad. En este sentido, yo creo que lo primero es no ponernos en contra de todo el equipo directivo. O sea, ¿y cómo no te pones en contra? En la forma de comunicarnos. O sea, tenemos que conseguir hacerles ver, sin ser agresivos, desde esa asertividad que Verónica nos hablaba antes, de transmitir eso que le está pasando a mi hijo. O sea, no repliquemos el voy a juzgar al profesor, porque no queremos que se juzgue a nuestros hijos. Entonces, pide ayuda, pero creo que la clave es ser cómplice de alguna manera en la forma de comunicarnos con dirección para ayudarles a que ellos detecten algo que a lo mejor está pasando a nuestro hijo o que puede haber pasado a más niños o que esté pasando en el pasado, en el futuro, etc. Entonces, para mí creo que la clave es intentar llegar a ser cómplices a la hora de comunicarnos con la dirección para que no sea un profesor contra padre ni victimización de nadie. Creo que esa es una de las claves. Vale, pues bueno, sé que había dicho que era la última pregunta, pero hay una que es muy, muy relevante y esta creo que sí que merece la pena plantearla, sobre todo cuando ya ha habido casos de acoso escolar. ¿Cómo se pueden enfrentar nuestros hijos e hijas al primer día de clase, a la vuelta de ese verano que ha sido un refugio, que ha sido pues un momento de contención? ¿Cómo se pueden enfrentar a esos primeros días de clase en los que se vuelven a encontrar a sus acosadores, ¿no? ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos e hijas para poder lidiar, ¿no? Con esta situación que en los días previos los niveles de ansiedad se disparan, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles en este sentido? Bueno, silencio en la sala. Totalmente. Bueno, pues, sí. pues empiezo yo entonces y luego ya el resto. Cuando un niño vuelve al colegio después de estar 2 meses en su casa, que es un espacio seguro, va a estar unos días con la anticipación de que eso le va a ocurrir de nuevo, obviamente. Claro, hay casos en los que un niño sufre acoso escolar y hay un cambio de colegio, pero cuando va al colegio, al final también la acosan, pero es porque no ha cambiado esa actitud pasivo-inhibida al que le ha llevado ese proceso de maltrato reiterado. De manera que una buena forma de que empiece con más confianza sería darle una serie de herramientas de asertividad para que entre en el colegio, bien sea antiguo o nuevo, pero de una forma distinta, en la que se perciba una sensación pues, de valentía, de firmeza en lo corporal, en lo visual, y el que sepa también defenderse de cualquier burla de forma asertiva, no agresiva, y el que sepa proteger su espacio personal también de forma asertiva. Si un niño tiene la sensación de que tiene herramientas para hacerlo, ya va a entrar en el colegio de otra manera. Y el posible acosador, pues que va a estar pendiente de esas actitudes que son más pasivas, inhibidas, ya no le va a ver
a ese niño como una víctima potencial, sino va a haber un cambio, porque al final el rol de un niño es el niño el que tiene que modificarlo con su propia actitud, de forma que es imprescindible que haya un cambio de actitud en el niño y el que sienta que tiene capacidad de afrontarlo incluso solo, porque el acoso pasa cuando no está delante el adulto, con lo cual el niño tiene que sentir que es capaz de hacerlo más allá de que luego lo comunique el adulto. Y sobre todo también hacerle muy consciente de que como familia vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí de forma incondicional y con la puerta abierta que nos escuche, o sea, que nos cuente y a que nos comente todo aquello que necesite, ¿no? Sí que se perciben en muchas ocasiones, y es que es lógico, ¿no? Situaciones de familias con temas de sobreprotección, ¿no? Pero tenemos que poner confianza en nuestros hijos de que las cosas, tal vez con las herramientas que ha dicho Enrique, pueden ser de manera diferente. Y que pase lo que pase, vamos a estar ahí y vamos a creer y vamos a estar con ellos y con ellas para todo lo que necesiten. La incondicionalidad y el sostén y la seguridad de en casa es tu sitio, importantísimo. Pues muchísimas gracias a todas y todos por vuestras intervenciones. Creo que han sido muy útiles y muy interesantes. Hemos ido respondiendo a muchas de las preguntas que nos habéis ido planteando y enviando previamente durante la sesión. Para no alargarnos más, que esto ya se nos está yendo un poco, si sentís que no hemos dado respuesta a vuestras preguntas, podéis enviarla al correo info@todospintamoscontraelbullying.com. Repito, info@todospintamoscontraelbullying.com, y trataremos de daros una respuesta lo antes posible. Más adelante también haremos más sesiones y abordaremos más temas. Voy a volver a compartir ahora la presentación porque Enrique tiene algo que comentarnos sobre el Plan Nacional. A ver si estoy en la correcta. Vale, un segundo. Vale, estábamos en esta, pues sería la siguiente diapositiva. A ver si me apaño. Dame un segundito que no sé qué está pasando. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora, esta es la diapositiva, esta es la diapositiva. Vale, como os comentaba, Enrique nos va a hablar un poco de, gracias a su experiencia tras más de 20 años lidiando con casos de acoso escolar, nos va a comentar el protocolo de actuación recomendado para los centros escolares y para las familias. Perfecto, Jorge, gracias. Bueno, veis que hay 3 números en azul y hay 4 en rojo. Los que están en azul son los que haría la familia y los que están en rojo serían los que tiene que hacer el centro educativo. Lo primero, como el tiempo es oro, insisto, que es un proceso sumatorio que va siempre a más y genera más daño, el que se comunique rápidamente al centro escolar, de forma que se haga de una forma administrativa, o sea, que se escriba de forma cronológica el que ocurre y se entregue en el colegio en secretaría para que haya un sello de entrada y haya constancia de que se ha comunicado. 1. Desde ahí el centro tiene que hacer varias cosas si sigue el protocolo oficial, que es lo que tiene que hacer. Lo primero sería proteger a la víctima, el sancionar de forma educativa al victimario y el sensibilizar en el aula al resto del grupo. Y el que ese proceso que se abre con el protocolo de actuación, que sea transparente, que eso no suele ser muy común, sino que a veces se hace de una forma, digamos, poco transparente hacia las familias. Desde ahí, si el centro no hace lo que debe y el niño o niña sigue sufriendo acoso escolar y en casa lo cuenta, pues obviamente, como te decía antes Paola, el acudir a una instancia superior que sería inspección educativa, que tampoco es garantía que el que haga algo o no, pero sería el siguiente paso para que tenga toda la documentación de lo que se ha hecho y que el centro no está protegiendo a su hijo o a su hija. Y ya desde ahí, sí, en el área educativa no hay solución, que se pase ya a las acciones judiciales, que sería denuncia por vía civil o incluso por vía penal, si se puede demostrar que hay un daño psicológico severo, y hay pues una serie de informes judiciales que eso lo confirma. Lo que ocurre es que a veces no es tan sencillo y el que los protocolos, si se abren, que se abren pues igual en 2 de cada 10 casos, y en el caso que se abran, que haya transparencia a las familias porque tiene derecho a saber
el centro cómo está llevando ese proceso. O sea, si a su hijo le protegen o no, de qué manera, si hay una sanción educativa más que punitiva al victimario y si el centro tiene capacidad para sensibilizar dentro del grupo para que se entienda que eso nunca es justificable. Sería, digamos, lo ideal, pero por desgracia, pues a veces no sale todo, digamos, de una forma tan fluida como hay que esperar. Vale, pues no sé si queréis añadir algo, pero vamos, básicamente hemos llegado al final de la sesión. Como he dicho, si tenéis alguna, si alguna de las preguntas que nos habéis hecho y no han podido ser respondidas durante la sesión, os he remitido antes el correo para hacérnosla llegar. Y nada, quería agradeceros a todos los ponentes pues, por haber estado aquí compartiendo vuestra experiencia. Espero que haya sido de vuestro interés y nada, también quiero volver a agradecer a Cristina y a Mercé de Yoto y a Yoto también, ¿no? Por esta colaboración que nos brinda y la colaboración con AEPAE para poder hacer este tipo de charlas. Comento bueno, vamos a tener también una dirigida a docentes y otra también para alumnado, es decir, directamente este mismo formato para alumnos y alumnas de entre 6 y 16 años, que si no recuerdo mal tendrá lugar este jueves, ¿no? Corregidme, y creo que la hora es la misma, 6:30, ¿verdad? Entonces, para inscripciones os remito a la página de Yoto, ¿no? todospintamos-contra-el-bullying.com. Y nada, pues ha sido un placer estar charlando con vosotros, moderando esta sesión y nos vemos, por mi parte, nos vemos en la sesión del jueves para hablar con alumnado. Así que nada, os mando un saludo a ponentes y sobre todo pues también a todas las personas interesadas que os habéis conectado y que espero que haya sido de vuestro interés y de vuestra utilidad. Un saludo